que abramos nuestras Biblias y podamos tener una hermosa lectura en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17 del verso 23 al 31. Hechos capítulo 17, verso 23. Vamos a leer esta historia, amados hermanos, cuando el apóstol Pablo llega a Atenas y vio a muchos que estaban, eran religiosos, ¿verdad? Vamos a mirar esta historia de ese acontecimiento y vamos a comprender esta lectura, amados hermanos, para traerla a nuestros tiempos el día de hoy. Dice Hechos capítulo 17, verso 23 al 31. Vamos a leer alternadamente, yo leo el 23 y nos unimos en el 31. Dice así la palabra de nuestro Dios, Hechos capítulo 17, verso 23. Cuando Pablo llegó a Atenas, dice que miró esto. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a esto os anuncio yo. Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, es seguro que sea el Señor del cielo y de la tierra, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y de una sangre de todo de los hombres, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y que se ha permitido de los tiempos y los términos de las estaciones, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombres. Ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Juntos, por cuanto ha establecido el día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Sentados, amados hermanos, esta lectura, amados hermanos, trae grande enseñanza para cada uno de nosotros. Primero lo que vamos a ver es que Pablo llega a un lugar donde había muchos religiosos. La Biblia aquí dice, que les dice, yo veo que son como más supersticiosos. Y el sinónimo es religiosos. Y vemos en la actualidad, amados hermanos, que eso sigue, ¿verdad? Pero dice, pero cuando llegó a aquel lugar que se llamaba Atenas, dice que pasando en sus santuarios, miró y halló un altar en el cual estaba una inscripción. Tenían sus dioses, pero en un altar de esos dice que había una inscripción que decía al Dios no conocido, porque ellos pues decían en su creencia, ¿no? Por si hay algún Dios que todavía no lo hemos conocido, le vamos a hacer un altar, y decía al Dios no conocido. Dice la historia, amados hermanos, que cuando el apóstol Pablo llegó a ese lugar, dice que su espíritu sentía ese vivo celo, ¿verdad? De ver cómo la gente estaba inclinada a la idolatría y cómo estaban perturbados como dice el apóstol Pablo también dice, y el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que a las personas no les resplandezca la luz del evangelio. Y muchas veces las personas son llevadas de acá para acá. Te invito a este lugar porque aquí hay milagros. Te invito a este lugar porque aquí hay sanidad. Te invito a este lugar porque aquí sí hay un verdadero gozo, alabar a Dios. Y en el gozo, amados hermanos, para alabar a nuestro Dios, como lo vemos en la mañana, viene del interior, viene del corazón, viene de buscar y conocer la verdad de Dios. Y es que esto, amados hermanos, de deleitarse en las cosas de nuestro Dios, es de conocer la voluntad de Dios y de saber
¿qué nos enseña Dios? Porque Dios nos enseña todas las cosas, tanto el pasado, el presente y el futuro, y nos revela todas las cosas. Dice aquí, Él entonces, su celo lo convirtió, y la inscripción de este altar que tenían al Dios no conocido lo convirtió en una herramienta para poderles decir, pues yo honro al Dios no conocido, a ese yo vengo predicando. Y claro, ¿cuál fue la reacción de aquellos? Pues, oye, Él nos va a hablar del Dios no conocido, entonces vamos a escucharlo. Como que rápido llamó la atención de aquellos atenienses. Dice aquí, aquel pues que vosotros honráis y conocerle, a este os anuncio yo. Y ahí les empieza a predicar, el verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellos hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos de manos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, los cielos y la tierra no te pueden contener, ¿verdad? Porque Él es grande, Él es inmenso, Él habita en todo lugar. Pero dice aquí, ni es honrado con manos de hombres, como si Dios necesitara del hombre. Es al revés. En la humanidad necesitamos de Dios todo el tiempo. No nomás cuando estoy enfermo, todo el tiempo. Cuando estoy sano, también necesito de Él, porque dice aquí, no es necesitado de alguno de los hombres o necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración a todas las cosas, ¿verdad? Y respiración y todas las cosas. Él da respiración a todo ser viviente y Él da todas las cosas. ¿Por qué? Porque aparte de Él que nos da la vida, nos da el pan de cada día, nos da el pan espiritual. Por eso, amados hermanos, cuando oramos a Dios debemos de decirle, cada vez que hacemos oración por los alimentos, debemos de decirle, gracias Dios, porque haces producir la tierra y nos das el alimento de cada día. Bendícelo para que lo tenga aquel, la viuda, el huérfano, el anciano, el enfermo, el necesitado, el desamparado. Y también debemos decirle, gracias Dios, porque nos das el pan espiritual, el pan de vida, que es su palabra. Porque Dios es bueno, y vemos, amados hermanos, que por eso da su palabra de nuestro Dios, para que tengamos ese alimento. Entonces, amados hermanos, eso nos llega a ver, que dice aquí, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre la haz de la tierra. Él nos dio la tierra por heredad, para que la habitásemos, pero Él no la quiere dar por heredad para siempre, porque dice ahí, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios en Eclesiastés y en Proverbios, el hombre manso, el hombre justo habitará la tierra, y no por un tiempo, sino para siempre. Ese es el propósito de nuestro Dios, porque Dios quiere que el ser humano viva para siempre. ¿Por qué entró la muerte? Ya lo vimos, por la desobediencia, ¿verdad?, de Adán y Eva, y pasó a toda la creación. Entonces vemos aquí, amados hermanos, que dice, y les has prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ella. Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí, amados hermanos? Que como dice Job 14, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de sinsabores. Y tú le has dado años, meses, de los cuales no pasará. Eso hay que comprenderlo. Segundo, aquí dice, y ha prefijado el orden de los tiempos y los términos también de la habitación de ellos. Está hablando del globo terráqueo. Está hablando de la tierra, de este planeta. Dice aquí, ¿para qué tiene un tiempo el hombre? ¿Cuál es el propósito de que Dios le da al hombre 70 años y a los más robustos 80 años? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito dice aquí, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando, aunque sea palpando, pero tú lo encuentres. ¿Por qué? Porque a veces somos cegados por Satanás, como dice el apóstol Pablo, y el Dios de este siglo ha cegado las mentes para que no comprendan la verdadera doctrina, la verdadera palabra de nuestro Dios. Esa es una. Otra, y también que ahí es trabajo del maligno, que el hombre está ocupado en la avaricia, que es, tengo poco y quiero tener más, y ya cuando tengo más, quiero tener más. Y se enfoca en lo material, y se enfoca en las cosas de este mundo. Y dice nuestro Señor Jesucristo, si el hombre se granjeare todo el mundo,
todas las cosas que hay en el mundo, todo lo material, a amontonar riqueza, y no buscar la salvación, en aquel día quedará por su alma. Quiere decir, como, ¿cuál va a ser tu justificación? Porque vemos, amados hermanos, en la Escritura que dice, he aquí está la paciencia de los santos, he aquí están los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Dice, y los que mueren de aquí en adelante, dice el Señor, sí, cesarán de sus obras, mas sus obras con ellos, cesarán de su trabajo, mas sus obras con ellos. ¿Y cuáles obras? De obedecer a nuestro Dios, de guardar los mandamientos. Entonces, amados hermanos, todas aquellas personas que mueren obedeciendo a nuestro Dios y el Espíritu Santo mora en ellos, como dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo obrará para levantarlos en el día postrero del sepulcro para reinar con Cristo. Y dice aquí, amados hermanos, el propósito que Dios me da de vida a mí. Reflexionemos, el tiempo que me va a dar de vida a mí. ¿Para qué? Para que lo busque. Aunque sea, palpando es sinónimo de, aunque sea a tientas, ¿no? Pero lo encuentre. Porque hay tanta confusión en este mundo que se le termina al mundo confusión, que quiere decir Babilonia, confusión. Porque te hablan de Dios acá, te hablan de Dios acá, te dicen acá y te dicen acá, y a veces la gente ya no sabe ni para dónde darle. Inclusive ha llegado a decir, hermanos, ¿y esta doctrina será la verdadera? Se hacen una pregunta, pero no hacen una pregunta para reflexionar, sino como dudando. Y vemos a ver, amados hermanos, que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros, porque por él vivimos y nos movemos y somos como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. Verso 29. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad, ser semejante a oro o plata o a piedra de escultura, de artificio o de imaginación de hombres. Comenzando con Abraham. ¿Por qué Dios a Abraham lo saca de Ur de los Caldeos? Número uno, para mostrarle la tierra prometida, la tierra de Israel. Tierra que fluye leche y miel, una tierra hermosa, de las más hermosas sobre la haz de la tierra. Número uno. Pero número dos, porque ahí en Ur de los Caldeos había mucha idolatría. Entonces cuando le dice Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela para mostrarte la tierra que yo te mostraré, era también para llevarlo a un lugar y poder crear así un pueblo santo a nuestro Dios. Pero dice aquí, amados hermanos, también dice, siendo pues linaje de Dios, porque ellos desde el principio, los profetas, los patriarcas, reconocieron al Dios vivo y no se inclinaron a dioses ajenos o a dioses de piedra. Vamos a ver aquí, amados hermanos, dice, siendo pues linaje de Dios, no podemos ser meneados por cualquier cosa, con la divinidad. Ser semejante a oro, plata o imágenes, ¿verdad? De escultura o imaginación de hombres. Dice, empero Dios reconoce y Dios sabe que en otro tiempo andábamos, el que no tomaba, andaba en la idolatría. El que no daba de la idolatría, andaba en el adulterio. El que no daba en el adulterio, robaba. El que no robaba, mataba. Y el que no, transgredía cualquiera de los mandamientos, ¿verdad? Pero Dios dice, habiendo disimulado los tiempos de nuestra ignorancia, ahora denuncia, en una palabra como que ahora le está haciendo ver a la humanidad. La palabra ahora denuncia le está viendo, porque dice, cuando dice la palabra denuncia, es como dice la palabra ya en Deuteronomio capítulo 30, verso 15. ¿Qué dice Dios? A los cielos llamo por testigo hoy contra vosotros, que aquí les he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición, para que escojan ustedes y ustedes decidan qué quieren, qué queremos. Y dice aquí, amados hermanos, empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esa ignorancia, ahora denuncia o revela también, revela a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. ¿De qué me voy a arrepentir? Bueno, de que si yo estaba obrando equivocadamente, ahora debo de reflexionar en qué dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice,
y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Que si antes yo robaba, ahora con mis manos trabaje para dar al que padece necesidad. Que si antes decía malas palabras, ahora las cambie por unas palabras que sean de ánimo, palabras edificativas. Por eso, amados hermanos, hacer reflexionar en nuestro tiempo que Dios nos da de vida. Porque tenemos un tiempo y no sabemos cuándo se va a acabar ese tiempo. Esa es la incógnita, que no sabemos cuándo va a terminar. Y dice aquí, pide que Dios pide a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Como Pedro cuando les dice a los que estaban en Jerusalén, a los judíos, dice, hermanos, dice, ustedes saben si han consentido en la muerte del Hijo de Dios, el autor de la vida, el consumador de la fe. Y dice que ellos fueron compungidos de corazón y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Dice Pedro, hay una sola salida. Arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de pecados y recibiré el don del Espíritu Santo. Y dice el 31, el que leímos, por cuanto, ahí está, ¿qué va a llegar más adelante? Por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. ¿Por qué con justicia? ¿Por qué? Porque va a decir a la humanidad, yo te mandé a los profetas, yo te mandé mi palabra, como dice allá Deuteronomio, donde dice, goteará como lluvia mi doctrina. Entonces, cuando uno comparezca delante de Dios, nadie me dijo, yo no sabía, ¿y qué iba a leer si no tenía? Nos ha puesto la Biblia, en aquel tiempo los pergaminos, hoy la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura. Y siempre ha habido alguien que nos habla de la palabra de nuestro Dios, para que también nosotros vayamos y metamos al arca. ¿Qué simboliza hoy el arca? La doctrina, la iglesia. Y podamos ir a traer a más almas, compartir la salvación. Y dice, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar a todo el mundo con justicia, por aquel varón, el cual determinó, dando fe a todos, como haberle levantado de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amados hermanos, la palabra de Dios es clara. ¿Hoy qué nos debe de ocupar? No la avaricia, no la idolatría. Porque alguno dirá, pero yo no honro imágenes, no me postro ante una imagen. Amados hermanos, la idolatría moderna está en su pleno esplendor. Y dice la palabra de nuestro Dios, porque avaricia es igual a idolatría. Lo dice el apóstol Santiago. La avaricia, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Porque ahorita la tecnología se está convirtiendo en idolatría. Y es contra nosotros mismos. Porque ahorita en la actualidad, amados hermanos, la mamá o los papás o el papá o la hija o el hijo a veces viene siendo una manera de idolatría. ¿Por qué? Porque a veces estamos sujetos a que si alguno de ellos va, voy. Y si no, casi que estoy peligrando a que el que diga no quiero ir a la iglesia, ese me esté orillando a salirme de la doctrina de nuestro Dios o de la iglesia o a casi no venir. Amados hermanos, si tan solo pensáramos en un momento qué carácter y actitud tuvo Josué. Cuando dijo delante de todo el pueblo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y tuvo que trabajar con su familia, con su casa. ¿Por qué, amados hermanos? Porque del otro lado, el maligno y sus trabajadores están trabajando de día y de noche. Y para muestra, un botón. Jeremías capítulo 10. En este caso, para muestra, un texto de muchos que hay. Jeremías capítulo 10. Y le voy a pedir a alguien que me ayude a leer 1 y 2. Jeremías capítulo 10, 1 y 2. ¿Quién dice yo? Adelante, mi hermana Gloria.
de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las gentes, y de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. Amén. Amados hermanos, algo que tenemos que aprender es la palabra de nuestro Dios. La voluntad y los tiempos, Él nos lo revela. Las situaciones, por ejemplo, ¿qué? Dice aquí, dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las gentes. ¿Cuál es el camino de las gentes? Están pensando, por ejemplo, dice, si viniera una catástrofe, vamos a buscar comida, papel y un refugio 3 metros bajo tierra. O 4 más si se puede. Dice, si viniera una tempestad, un fenómeno natural, vamos a ir a surtirnos de comida al supermercado. Y entran las compras de pánico, ¿no? Se vio en la pandemia, se vio apenas recientemente en estas lluvias que hubieron. ¿Por qué? Porque la gente a través de redes sociales, TikTok y todas esas redes sociales muy comunes, infunden miedo. Oye, ¿sí oyeron que va a haber una tormenta de 3 días? Y en ese día hay un eclipse total en toda la tierra. Ah, no, es algo. Y se descifran y empieza a decir y oyen a los pastores falsos. Ah, eso simboliza esto. El inicio del apocalipsis. Y la gente corre sin que nadie la persiga. Corre sin que no haya un peligro real. Pero si sabemos, si nos vamos a la palabra de Dios, ¿qué me dice este texto? No aprendáis el camino de las gentes, ni la de señales del cielo se dais temor. Si los fenómenos naturales espanta a la humanidad, imagínense que todo el cielo se convierta en rojo, o que el sol se convierta, la luna se convierta en rojo, bueno, o algo así fuera de lo normal, ¿no? Pues la gente va a empezar a salirse, no, se está acabando el mundo. Pero ¿qué dice aquí? No aprendáis el camino de las gentes. ¿Qué es la gente? Empieza, que dice que cuando hay un temblor, lo que hace la gente, empiezan a sacar sus imágenes, ¿no? Para pedirle según a su Dios que pare eso. Y si la gente supiera que es contraproducente, es peor. Y vemos, amados hermanos, que hay que ver la palabra de Dios que dice, de las señales del cielo no tengáis temor, porque van a pasar. Otra de las cosas, amados hermanos, que también los terremotos, las pestes y las guerras, está escrito que va a haber. Entonces, lo que debemos de que nuestra prioridad debe de ser la obediencia a Dios. ¿Qué le agrada que hagamos delante de nuestro Dios? Y tener en nuestra mente que nuestro Dios, cada uno de nosotros, si obedecemos a nuestro Dios, hay un ángel alrededor de nosotros para protegernos de cualquier situación, fenómeno natural o cualquier cosa. Esa debe de ser nuestra fe. Y que dejemos que el Señor y que Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Él obre. Porque hay un propósito. Los acontecimientos que se están dando alrededor del mundo, amados hermanos, es el cumplimiento de la profecía, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver en San Mateo, capítulo 24 de San Mateo, lectura muy conocida. San Mateo, capítulo 24. Y vean, amados hermanos, cómo lo que nos debe preocupar, lo que nos debemos de estar enfocados, lo que debemos de buscar. Dice, amados hermanos, San Mateo capítulo 24 del verso 1 en adelante. Me siguen con su vista. Y salió Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y sentándose en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie es engaño. Esa es la prioridad, que nadie nos engañe.
Porque ahorita, en la actualidad, a veces no esperamos que alguien nos engañe. Tanta confusión hay que a veces nos engañamos nosotros mismos. Así lo dice el apóstol Pablo. Porque aquel que no guarda la ley de nuestro Dios o los mandamientos o sus enseñanzas, dice, se está engañando a él mismo. ¿Cómo es una manera de que yo me engaño yo mismo? Porque como lo dijo Cristo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está en el trabajo, en el negocio, en las cosas materiales, en sus ocupaciones. Olvidándose, como dice un canto que cantamos, olvidándose ya de la oración, olvidándose ya de los cultos, olvidándose ya de la alabanza, olvidándose ya de ¿qué? Del diezmo. Y no tocamos ni la primicia, porque eso es parte de la ley de nuestro Dios, imagínense. O no tocamos a veces también, amados hermanos, que cuando tenemos propósitos en la vida, ¿verdad? Como el pagar una casa, el comprar un carro, el que un hijo se gradúe, a veces, amados hermanos, olvidamos de lo importante, ¿verdad? No, pues que gracias a Dios, ya estoy empezando a pagar mi casa. No, pues gracias a Dios. Vamos a hacer una oración porque me permite, y ya cuando la acabo de pagar, hacer una oración, un voto a nuestro Dios, ¿no? Gracias Dios porque me concediste tener este logro. Si mi hijo, mi hija se gradúa de la escuela, de la universidad, decirle a Dios gracias. Y agradecerle a nuestro Dios por todas esas. ¿Por qué? Porque Él nos da la vida, nos da el poder hacerlo, ¿verdad? Y dice aquí, amados hermanos, dice, y respondiendo, dice que nadie nos engañe. Y también en esto, amados hermanos, veamos en la mañana cómo Elías, dice ahí la lectura que tuvimos, dice, de todos los profetas de Dios, solamente yo he quedado. Aquí está el pueblo de los judíos, pero ¿qué pasa con ellos? ¿Qué dice ahí la lectura? Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Cuáles son los dos pensamientos que puede tener el pueblo o la iglesia? Que a veces le sirvo a Dios con devoción y a veces me jala la avaricia, la idolatría o las cosas que son del mundo. Y los Baales, su trabajo es la idolatría y jalar a los que están en el camino o los que, como dice ahí en San Mateo, a los escogidos. Nosotros todos que estamos en este lugar, gracias a Dios, somos los escogidos. ¿Los escogidos para qué? Para luchar por alcanzar la vida eterna. Pero puede pasar a veces lo contrario, que en lugar de seguir el ejemplo de Elías, a veces no necesitamos 400 Baales, a veces uno solo te desvía. Y para una situación, estás en el trabajo, llega un compañero y dice, es mi cumpleaños y traigo el pastel. Ahí va a estar la prueba, la diferencia, si tú muestras de tu actitud. No, gracias, tú cómelo, yo no, gracias. Pero es mi compañera, es mi amigo. Un pedacito. Al fin no me están viendo los hermanos o el obrero. Y ya estamos siendo participantes. O sea que una sola persona puede menear a una multitud si somos jalados a no honrar a nuestro Dios. Entonces debemos de meditar en las cosas que hacemos cuando estamos en los 6 días de que Dios nos da de trabajo. Y dice aquí, ahora, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarás. Eso es de doctrinas. Y ahora viene lo que acontece alrededor de nosotros. Oiréis de guerras, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es menester que esto acontezca, mas aún no es el fin. Además de las guerras, va a haber, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestilencias, como en el 2019, 2020, el coronavirus, ¿verdad? Hambres. En África se están muriendo de hambre muchos. Terremotos por lugares, como acabamos de escuchar, Venezuela, Colombia, hoy apenas unas horas en Tailandia y Japón, y está temblando ya consecutivamente. No debemos de preocuparnos porque nuestro Dios
si le obedecemos, Él nos cuidará y nos seguirá protegiendo hasta que llegue el día de que tengamos que morir. Y todas estas cosas, principio de dolor es. Entonces, si este es el principio, imaginémonos cuando de veras esté la calamidad en toda la tierra. Y dice aquí, entonces os entregarán para ser afligidos y nos matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Quiere decir que entre más pasan situaciones, la fe se enfría. Y a veces, amados hermanos, está igualito cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. Dice que los llevó al desierto. ¿Cuál era el propósito? El principal es esto. Dice, para probarlos, para ver qué había en su corazón, si habían de obedecer mis mandamientos o no. Así que, amados hermanos, también ver otra situación que se da en estos tiempos. Dice, nos da otra señal de cuándo será la venida del Hijo de Dios. El verso 37 dice, dice el verso 35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo, cuando ha de venir nuestro Señor Jesucristo. Solamente Dios sabe cuándo lo va a enviar. Verso 37, pero sí nos da una señal. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y aquí pongamos ojo, que dice el 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos así, será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué señal me da? Me da mucha señal. Ahorita, amados hermanos, vemos que el mundo, la mayoría de sus fiestas, ya sea cumpleaños, 15 años, he oído que ya le hacen hasta al hombre sus 15 años. O antes oía que nomás a las mujercitas, ahorita hasta a los hombres ya le hacen 15 años. El otro día fui a cortarme el cabello y estaban unas señoras y dice, la invito para tal fecha porque a mi hijo le voy a hacer sus 15 años. Y yo me quedé, no lo había oído eso, hasta ahorita lo oí. Y ahorita se da muy común que hacen fiesta por cualquier... ¿Y qué creen? Pareciera coincidencia. Todo recae, ¿en qué día? Hoy. Entonces, si vean que hay una diferencia, por eso dice que en los tiempos de Noé la gente estaba en su mundo, en sus negocios, en sus ocupaciones, alejados de Dios. Y dice que así será cuando venga Cristo. Dice que unos se estarán casando y dándose casas. Y el casamiento no es malo, sino en qué día lo haces y cómo lo haces. Y sobre todo si lo haces fuera de la ordenanza de nuestro Dios. Esta aplicación, amados hermanos, la ha traído para que hagamos una reflexión en nuestros caminos y podamos ser ejemplos para hacer luz, como dice nuestro Señor, luz en medio de esta oscuridad. Los invito a que se pongan de pie y recibamos a nuestro hermano superintendente y paz a vosotros.